Continuamos haciéndole una autopista a Jesús que va a venir a juzgar a vivos y muertos, pero antes tiene que haber una gran apostasía. La apostasía especialmente empezó allá en nuestra iglesia en el año 1517, cuando un fraile llamado Martín Lutero se separó de nuestra iglesia y con ello fraccionó la Europa de aquel tiempo, y ahora con 33,000 denominaciones, estas personas ya no creen en lo mismo que cree la Iglesia, ese depósito de fe que la Iglesia ha custodiado. Pero María Santísima, desde 1917, con las apariciones de Fátima y muchos santos a través de la historia, con San Francisco de Asís, Santa Hildegarda y muchos santos, nos han venido advirtiendo a nosotros que nuestra Iglesia, como un caballo de Troya, va a querer ser destruida por muchas sectas, con el marxismo, con la masonería, con el homosexualismo, y estamos viendo que en los últimos días, especialmente allá por la década del año 1960, la teología de la liberación se infiltró en nuestra iglesia. Ese marxismo, miembros de la KGB, fueron ordenados sacerdotes, se infiltraron, hermano, en nuestra iglesia y fueron cambiando los textos. Estamos viendo que el concepto de pueblo de Dios, que el que conoce nuestra iglesia es un pueblo constituido por todos los que creemos en Jesús, y ahí entramos todos los hombres de buena voluntad. Pero para este marxismo, para esta teología de la liberación, solamente es un reino para los pobres, pero que ese reino tiene que ser alcanzado a través de las armas, en donde tenemos que derrotar a los ricos, quitarles a ellos sus pertenencias y dárselo a los pobres, a los oprimidos. Ellos van manipulando los textos. Vimos aquel texto de San Mateo que nos dice que solo los violentos pueden entrar al reino de los cielos, y ellos van tergiversando. Estos apóstatas, entonces, de la teología de la liberación, van haciendo mucho hincapié en dos pasajes bíblicos que los han interpretado a su gusto y a manera. Un texto que está en el Éxodo y un texto que está en San Mateo 25, 31 al 46. ¿Te acuerdas, hermano, que en San Mateo 25, 31 al 46, ahí está el juicio final, en donde nosotros vamos a ser juzgados solamente por nuestras obras? Pero no se lee la Escritura solamente con ese texto. Hay otros textos que nos dicen de qué materia vamos a ser juzgados. Y mira cómo los de la liberación dicen, en el Éxodo vemos cómo los israelitas se habían convertido en esclavos de los egipcios, y ahí miramos cómo Dios, teniéndoles lástima porque los amaba, Él va a suscitar entre ellos a un líder. ¿Te recuerdas que ese líder fue Moisés, que los saca de la tierra de Egipto y los va a llevar a esa tierra prometida? Para el cristiano fiel a la Escritura y a Dios, este pasaje bíblico e histórico cumple dos funciones. El primero está relacionado con ese plan maravilloso de salvación que Dios había trazado para la humanidad. Ese plan era tener un pueblo libre de las influencias malignas, de las influencias de supersticiones de los demás pueblos, y Él los iba apartando para que ahí naciera el Mesías, el Dios hecho hombre. ¿Recuerdas que de la dinastía de David, de la tribu de Judá, iba a nacer un Mesías que es Dios mismo en la persona de Jesús, el Verbo que se hizo carne? Y en segundo lugar, con ese texto del Éxodo, lo que pretende también esos textos, como todo el Antiguo Testamento, nos van ilustrando por medio de este evento histórico de la liberación del pueblo oprimido allá en Egipto, una analogía que existe entre el Éxodo histórico con su líder Moisés y la historia de la salvación con la profética figura de Jesús, que es el Mesías nuestro, que no nos saca de una esclavitud de los egipcios, sino de la esclavitud del enemigo. Él vino a liberarnos de la esclavitud del mal. Recuerda, hermano, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El diablo se había inmiscuido en los planes de Dios, y ahí él se infiltró en la mente de Eva, y ahí quería él destruir la creación, y lo ha intentado, y desde entonces existe una lucha entre el bien y el mal. Así, de esa manera, con esos textos del Éxodo y de todo el Antiguo Testamento, representa ese pueblo judío que estaba ahí esclavizado, nos representa a esa humanidad perdida,
a esa humanidad hundida en el pecado bajo el dominio de Satanás, y Egipto representa el poder siniestro, el poder tenebroso con que Satanás va dominando a la humanidad. Dios entonces, hermano, de entre los israelitas, dentro de ese pueblo, va a suscitar un líder llamado Moisés, quien logra sacar a los judíos del dominio y de la explotación egipcia, pero también nos va diciendo la historia de la salvación que Jesús nace de entre los hombres y por su obra redentora va a liberar a la humanidad del poder de las tinieblas y de la muerte eterna. El tiempo de penuria que Israel sufrió al pasar ese desierto para finalmente llegar a esa tierra prometida no es otra cosa más que esta vida presente en que estamos viviendo nosotros desde que Jesús vino y murió, y a esa etapa se llama los últimos tiempos. Estamos viviendo entonces desde que Jesús vino y murió y resucitó hasta que vuelva a establecer definitivamente su reino de paz, su reino de justicia. Y en esa fecha recién estaremos en la tierra prometida. Ojalá, hermano, tú sueñes en ir a esa tierra prometida. Eso es lo que nuestra iglesia nos ha enseñado a través de todo el tiempo, pero estos apóstatas de la teología de la liberación, que fueron marxistas, que se infiltraron en nuestra iglesia y están ahí haciéndole tanto daño, y que tienen muchos adeptos, especialmente en países latinoamericanos, ellos observan en ese pasaje de la liberación del pueblo de Israel, en ese pasaje ven con un sentido puramente político. Para ellos Dios es un Dios que toma partido por un grupo. Ese grupo es el de los explotados, el de los marginados, el de los esclavos. En resumen, hermano, para ellos Dios es un Dios sectario, un Dios que hace acepción de personas y prefiere a los proletarios y a los obreros de nuestros tiempos. Y entonces ellos van a decir que si Dios toma partido por este grupo, tiene que estar en contra de los explotadores, de los ricos, de los capitalistas, de los imperialistas. Y por último, ellos creen que Dios está de acuerdo con todos esos caudillos que no dudan en matar para lograr sus objetivos de liberación política, que según ellos representan a Moisés. Y en esta actitud extraviada de estos, es fácil de comprender si leemos a San Pablo en Romanos 8, 5 al 8, y hermano, con ese texto de Romanos 8, 5 al 8, en el corazón de María Santísima, pensando, hermano, ¿qué piensas tú de una opción preferencial solamente por los pobres, desvirtuando aquel pasaje de las bienaventuranzas en donde los pobres de Jesús no son nada más los de escasez material, sino que son aquellos necesitados de Dios, aquellos deseosos de Dios, deseosos de ser llenos de Dios? San Pablo a los Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, y ahí medita, hermano, ¿qué te parece los postulados de la teología de la liberación? ¿Y qué te parece que en nuestra iglesia hay muchísimos de ellos, sacerdotes y muchos adeptos laicos? Mira lo que dice San Pablo a los Romanos 8, 5, 8. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano. Palabra de Dios. Mira, hermano, preocuparse por lo puramente humano nos va llevando a la muerte. Los que se preocupan por lo puramente humano somos enemigos de Dios, porque no queremos ni podemos someternos a su ley. El centrar solamente el cristianismo en lo político, en una opción preferencial por los pobres, hermano, es una cosa que va en contra del Evangelio. En esa lectura de Romanos 8, 5, 8, nos da grandes luces sobre el comportamiento de estos pobres grupos de avanzada, con sacerdotes, con obispos, con monjas y laicos, que ni quieren ni pueden someterse a la ley de Dios. Y es por eso el testimonio de vida tan desordenado que van proyectando a la sociedad,
esclavos de todas las pasiones y males de este mundo. Y tristemente, hermano, están ahí en nuestra iglesia y le están haciendo mucho daño. Yo hoy te invito, hermano, a que en el corazón de María te sigas llenando el Espíritu Santo para que te limpie, te purifique y vaya aclarando todas esas dudas. Porque, hermano, al final de los tiempos nuestra iglesia se está dividiendo en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Y tú y yo, hermano, tenemos que estar ahí porque Jesús nos ha echado el ojo y necesita una iglesia fiel. Las mujeres canten, ven Espíritu.